Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros, me refiero conmigo y con Melvin en su programa Tras la Posverdad. Recuerden, como siempre, suscribirse al programa, darle a la campanita y hacer sus comentarios. Y hablando de comentarios, yo quiero referirme a una petición o un señalamiento que se me ha hecho con frecuencia, es con respecto a la pronunciación de la palabra Ucrania o Ucraína. Este programa es en español y por tanto las observaciones son muy acertadas por el hecho de que yo con frecuencia pronuncio la palabra del país Ucraína con acento en la I en vez de Ucrania, que es en la última sílaba como es en español. Lo que sucede es que a mi vida, Ucraína, como lo pronuncia mi esposa, que es rusa, ucraniana, fue como entró a mi vida. Y Ucrania, que es como se menciona en español, debe ser la forma en que debe contestarse. Pero para aquellos o aquellas personas que creen que eso proviene del inglés, no. En inglés se pronuncia idéntico como en español Ucrania, y es en ruso y en ucraniano que se pronuncia Ucraína. Si ustedes ponen atención, cuando Zelensky o Putin hablan del país, ellos no dicen Ucrania, dicen Ucraína. Y cuando los ucranianos dicen Eslava Ucraína, es con esa, inclusive los ucranianos lo hacen con un alargamiento un poco más de la I que lo que lo hacen los rusos. Pero la acentuación es en la I. Pero este programa no es en ucraniano ni en ruso, es en español y por tanto voy a intentar por todos los medios a pronunciar el nombre del país correctamente en español, que es Ucrania. Y hablando de Ucrania, no de Ucraína, hablando de Ucrania, las recientes palabras del Lloyd Austin III, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, ha convertido o ha puesto hielo en las venas de muchas personas cuando él asegura que la misión de los Estados Unidos es la de debilitar a Rusia hasta los niveles que Rusia no pueda tener potencial militar de amenazar a sus vecinos. Y es interesante estas palabras. No está el señor Austin llamando a la destrucción del Estado ruso. ¿Cómo tú logras debilitar a Rusia hasta el nivel de que Rusia no tenga poder militar? La única opción es a través de la destrucción del Estado ruso. Pero hay una pregunta que es mucho más profunda. ¿Por qué él lo dice? Porque a simple vista aparenta como que él está justificando la posición de Putin con respecto a que la misión de los Estados Unidos en Ucrania es utilizar a Ucrania como puente para la destrucción de Rusia. Esa es la posición de Rusia. Y que por ende la guerra es, como ellos lo llaman, una operación especial para obligar a Ucrania a ser no parte de la OTAN y un país neutral en términos de colaboración y alineamiento militar. Y si los Estados Unidos tienen como meta en esta guerra no es la defensa de Ucrania o la búsqueda de la paz, sino buscar el debilitamiento militar de Rusia, de manera que Rusia no pueda ser una potencia militar, estamos hablando de un plan completamente diferente. Y tenemos que preguntarnos por qué razón él lo dice. Y la razón por la que él lo dice es porque la guerra no es el motivo, o sea, no es la forma tras la cual se piensa derrotar a Rusia, sino era a través de las sanciones. La misión de las sanciones era hundir el rublo y por ende la economía rusa de manera tal de que la economía rusa cayera y por ende eventualmente se pensaba que eso iba a crear una convulsión interna que iba a obligar a Putin o a renunciar o a salirse con los rabos entre las piernas. Ahora, eso no ha pasado. Estamos a 4 semanas, 5 semanas, creo que ya son 4 o 5 semanas del comienzo de la intervención rusa en Ucrania. Y la economía rusa no solamente que no se ha caído, sino que no ha
presenta signos de caerse. Segundo, las sanciones, o sea, la cantidad de países que están apoyando a los Estados Unidos en imponerles sanciones a Rusia, de 195 países, solamente 41, 42. Todo lo que es el sur, África, la mayoría de los países asiáticos se han negado, inclusive tanto así que en la reciente reunión del grupo de las 20 naciones más económicamente más grandes del mundo, que se está celebrando en Indonesia, cuando representantes, primero los Estados Unidos exigían que la delegación rusa no la aceptaron, el gobierno de Indonesia se negó y aceptó a los rusos, y cuando los Estados Unidos se paró y abandonó la sala para no hablar, para no oír lo que tenía que decir el delegado ruso, solamente 3 países lo hicieron con los Estados Unidos. ¿Pero qué significa todo esto para los Estados Unidos? ¿Y por qué los Estados Unidos necesitan ver que las sanciones funcionen? Bueno, la guerra entre Rusia y Estados Unidos es de carácter básicamente económico, porque todo el mundo sabe que esto no tiene una solución militar. Un enfrentamiento militar entre Rusia y Estados Unidos, o entre Rusia, China y Estados Unidos, o en cualquier combinación de esas tres, significa el término de la humanidad sobre la Tierra. Y por eso todo el mundo está como brincando lo más cerca posible, pero tratando de que esto no se derive en una guerra nuclear. Porque realmente los Estados Unidos, para mantener la hegemonía a nivel mundial, y creo que en este instante, inclusive para mantener la sobrevivencia económica de los Estados Unidos, necesita necesariamente un tipo de acuerdo con China y Rusia. Pero los Estados Unidos están intentando, debilitar a través de Ucrania con una guerra a Rusia, y a través de Taiwán a China, de manera tal de que tanto la guerra en China como la guerra en Ucrania, como la guerra en Taiwán, debiliten a los dos potenciales, a los más importantes rivales que tienen los Estados Unidos a nivel internacional, en la geopolítica internacional, que le permita a los Estados Unidos imponerle su orden mundial a esos dos países. En el caso de que los Estados Unidos fracasen en ese intento, el problema de los Estados Unidos es el derrumbamiento del dólar. Porque a medida que las economías rusas y China se expanden a través del mundo, ellos comienzan a exigir paulatinamente de que el intercambio comercial entre esos países, por ejemplo, en el caso de Rusia, con los de Europa, que Rusia exige que sean rublos. En el caso de China y Rusia, que es en rublos y en renminbi o en yuans. O el caso que está comenzando a formarse ahora entre Rusia y la India, que es en rupee y rublos. Está creando un mundo donde se está negociando sin la necesidad del dólar. Rusia da el primer paso al establecer un criterio de respaldo del rublo con oro, lo que significa que cualquier persona que negocie con Rusia sabe cuál es el valor real del rublo en cada momento. Eso conllevará a que la necesidad del dólar en el intercambio comercial a nivel mundial se reduzca drásticamente. Y tengan en cuenta lo siguiente: hoy en día, el 60% de las reservas de los bancos centrales del mundo están en dólares. El 60%. Pero los Estados Unidos solamente representa alrededor del 17 al 18% de la economía mundial. 60% de las reservas, 18% de la economía mundial. A medida que esos dólares son innecesarios, porque el intercambio comercial entre países se hace en moneda que no sea el dólar, esa enorme cantidad de masa de dólares, que estamos hablando de trillones y trillones y trillones de dólares, van a comenzar a emigrar de los países donde ellos se encuentran hacia los Estados Unidos. Porque esos dólares se encuentran en dos formas. Primero se encuentran, pueden ser en cash, o sea, en moneda, o pueden ser en obligaciones o deudas del Estado norteamericano.
Y a medida que esas personas no necesiten tantos dólares, pues ellos lo que van a hacer, van a los Estados Unidos, aquí tiene eh, su, sus deudas, y yo quiero comenzar a transformar mis reservas internacionales en otras monedas aparte del dólar, como ya comenzó a hacerlo Israel, que ha incluido el yuan como parte de las reservas en su moneda. Cuando esa masa total de dinero llegue a los Estados Unidos, retornó a su país de origen, eso simplemente va a derrumbar la economía de los Estados Unidos. Hay que recordar que solamente en los últimos 2 años los Estados Unidos ha emitido más dinero sin ningún tipo de reservas durante los 20 años anteriores. Estamos hablando de 3 a 4 trillones de dólares. Pero las guerras del Golfo nos costaron a nosotros 8 trillones de dólares más. Luego alrededor de 3 trillones de dólares más que nos costó la quiebra de la banca en el 2008. O sea, lo que significa que desde el 1991 hasta el paquetazo económico que se promovió con motivo de la pandemia, estamos hablando de alrededor de 14 a 15 trillones de dólares que nosotros hemos emitido sin ningún tipo de respaldo. Esa es la economía prácticamente casi al tamaño de la economía de los Estados Unidos, sin contar la cantidad de déficit que de alrededor de 1 trillón de dólares todos los años. En el instante en que se vaya ampliando la cantidad de países que hagan su intercambio en otra moneda que no sea el dólar, la economía de los Estados Unidos se va a meter en una vertiginosa carrera inflacionaria, que va a hacer esto que nosotros vemos ahora prácticamente un sueño. Y si a eso nosotros le agregamos el hecho de que la gran cantidad de problemas internos que tenemos, desde los problemas raciales hasta las diferencias económicas, pues nosotros podríamos estarnos viendo frente a un Estados Unidos que podría verse de frente a una guerra civil. Por tal razón, a los Estados Unidos es imperativo lograr un acuerdo que permita mantener el dólar como moneda de intercambio de reserva y de cambio mundial por lo mínimo hasta que ellos puedan de alguna forma evacuar todo ese dinero hasta que ellos puedan restablecer sus finanzas. Pero ni Rusia ni China están dispuestos a hacerlo. Y ya Rusia comenzó a exigir que todos sus pagos, por lo menos por ahora en los productos energéticos, sean hechos solamente en rublos para aquellos países que Rusia considera no enemigos, no amigos. Pero aparte de eso, Rusia está creando condiciones para hacer un intercambio comercial entre monedas de los países, que tú no necesitas el dólar para comprar lo que sea. Pero para eso, todos los países tienen que comenzar poco a poco a crear reservas en otras monedas o principalmente en oro, para poderle hacer un cambio fijo, permanente, a las economías del país, de sus países. Eso significa que República Dominicana no podrá emitir más pesos que lo que le permita la cantidad de dólares, la cantidad de oro que ellos tengan en reserva. Para países como los nuestros que no tienen oro en reserva, va a ser problemático. De lo único que ellos pueden hacer es coger sus reservas que tienen en dólares y cambiarla por oro para utilizar el oro para fortalecer su moneda, anclar su moneda en un precio determinado con respecto al oro. Eso va a conllevar aceleradamente de que mucha gente comience a tumbar el dólar para comprar oro de manera tal de que ellos puedan proteger su moneda mejor. Todo esto conlleva a lo siguiente: ni los Estados Unidos pueden perder en Ucrania, ni pueden perder los rusos. Cualquier tipo de percepción a nivel mundial de que los Estados Unidos perdió va a tener unas consecuencias inmediatas en términos hacia dónde va económicamente el país. Pero no solamente eso. Eso le va a llevar directamente un mensaje a los taiwaneses diciéndole: si tú pones tu mano en los Estados Unidos, en el caso que te ataque China, te va a pasar lo que le acaba de pasar a Ucrania, que te van a destruir y eventualmente va a tener que aceptar las mismas condiciones que se te querían imponer al principio. Por lo tanto,
haría mucho más receptivos a los taiwaneses a las proposiciones que le está haciendo China. Entonces, por el inverso, ni China ni Rusia pueden darse el lujo de perder en la guerra en Ucrania, porque eso le da a una capacidad de negociación tanto a Taiwán como a los Estados Unidos, que va a ser básicamente imposible de resolver el problema a menos que no sea militar. Por tal razón, tanto China como Rusia por un lado tienen que ganar en Ucrania, y por otro lado los Estados Unidos y Zelensky tienen que ganar en Ucrania. Mientras eso se resuelve, los Estados Unidos dicen que ellos van a estar armando a Ucrania hasta los dientes, como en el paquete acaba de presentar Biden, por 33 mil millones de dólares, que son el principio, más esos 40 países que se juntaron de los países que están dispuestos a ayudar a Ucrania. Esto puede pasar para largo. Mientras tanto, el precio que pagará Ucrania, independientemente de cómo termine esto, es extremadamente alto. Independientemente de que los rusos se retiren, o que los rusos ganen, o que se llegue a un empate, quien va a terminar destruido y quien va a terminar con la mayoría de los muertos va a ser Ucrania. Esperando que yo me equivoque y que mañana se pueda llegar, o hoy se pueda llegar a la paz, me despido de ustedes y por favor recuerden suscribirse a nuestro programa, denle a la campanita y dejen sus comentarios. Yo intentaré contestar sus comentarios lo más rápido posible. Gracias y hasta la próxima.